Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar este track de ciencia de datos con Walter Sosa Escudero. Walter es profesor de la Universidad de San Andrés y es investigador principal del CONICET. Él tiene un doctorado en economía de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, y se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Se ha dedicado mucho a la difusión de conceptos de estadística y econometría para todo tipo de público, desde alumnos de grado y de posgrado, hasta población público general, con sus libros Big Data y con su libro ¿Qué es y qué no es la estadística? Fue orador en TEDx, en el Río de la Plata, y hoy tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros para abrir este track de ciencia de datos con esta exposición Big Data, 6 desafíos. Así que, sin más introducción, le doy la palabra a Walter. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias a Daniel, a Fernando por la invitación. Realmente es un gusto estar con ustedes, lo repito. Celebro que me hayan dado este espacio. Déjenme compartir pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Les voy Sí. a pedir un pequeño favor. A los que puedan, dejen las cámaras prendidas, ¿no? Me da feedback visual y me permite. Si ven, sí. Me voy a dar cuenta por las caras que ponen si se me cortó el micrófono, así que en definitiva, bueno, de vuelta, un gusto estar con ustedes. Esta charla se llama Big Data, 6 desafíos, ¿por qué es que quiero compartir estas ideas con ustedes? ¿No? Es casi un hecho estilizado de la historia de la tecnología, ¿no? Que cuando aparece un hecho disruptivo, sobre todo tecnológicamente, tendemos a polarizarnos, ¿no? Entonces, y Big Data no es la excepción. Em, Hay una cuestión grietística, esta es la palabra que está de moda ahora, ¿no? Este que está acá es el famoso editorial de Chris Anderson, que fue editor de la revista Wired, ¿no? Perdón, estoy poniendo mi timer porque si no voy a perder noción del tiempo. Gracias. Este que está acá es el famoso editorial de Chris Anderson, para muchos casi la piedra inicial de este fenómeno, que en el año 2008 decía, hablaba de que Big Data implica el fin de la teoría, ¿no? Algo así como, bueno, todas estas cosas que aprendimos nosotros, el método científico ya va a estar obsoleto, ¿por qué? Y bueno, porque ahora que tenemos todos los datos, todos los algoritmos, si tenemos cualquier pregunta se la hacemos a los datos, ¿está bien? Y los datos nos la responden. Peor aún, posiblemente inteligencia artificial mediante, ni siquiera tengamos que hacer las preguntas, porque las preguntas las van a hacer los algoritmos y también las respuestas. No estoy exagerando, les pido que si quieren googlear un poquito esto, vean que mucha gente tiene esta visión, ¿no? Y obviamente hay sectores que terminan opinando que esto de Big Data es una especie de cerveza artesanal, ¿no? Es algo bueno, sí, que está de moda, pero que eventualmente va a pasar. De hecho, uno es Tim Harford, que tiene una una conferencia que también la pueden buscar en internet, que se llama La trampa de Big Data. Y después están los que tenemos una visión científica, está bien, como la que tenemos todos nosotros, que es decir, mira, como con toda tecnología, nos parece que hay ventajas, que hay limitaciones, y sobre todo hay algo en el medio que no sabemos cómo funciona y por eso lo estamos estudiando, ¿no? Y en pos de esa visión, a mi juicio honesta, está bien que no es ni extremadamente optimista, ni extremadamente pesimista, es que yo el año pasado me animé a escribir este libro que se llama Big Data, que es entusiasta, pero también es escéptico, pero fundamentalmente lo que pretende el libro, lo que quiero contarles hoy, es ser realista con respecto a la revolución de Big Data. Yo opino que Big Data va a cambiar la forma en la cual nosotros percibimos el mundo, ¿está bien? Pero me parece que también es importante poner algunas limitaciones, no para poner palos en la rueda, sino porque si entendemos que estas limitaciones son en realidad desafíos, me parece que ahí terminamos ganando todos, ¿no? O sea, insisto, subirse al carro de Big Data por el mero hecho de que es una disciplina de moda y no hacerlo por la misma razón es igual de necio, ¿está bien? Entonces, un poquito ese es el mensaje que yo quería compartir con ustedes con algunas ideas. Entonces, son 6 desafíos que tienen que ver también con algunos mitos que mucha gente opina. Mucha gente tiende a opinar que Big Data son todos los datos, también es N igual a todo, y déjenme contarles que Big Data no es todos los datos, ni que tampoco va a ser todos los datos, ¿no? Y justamente este ámbito de profesionales de la salud es tal vez el ámbito donde eso sea más obvio, ¿no? Tal vez uno de los avances más importantes de la historia de la ciencia es el experimento, ¿no?
El experimento tiene que ver con intentar razonar contrafácticamente, ¿no? No se los voy a contar a ustedes me lo tendrían que contar a mí, que para ver si una droga funciona, lo que se hace en la práctica es realizar un experimento bajo control al azar, ¿está bien? Y justamente es la incidencia del azar lo que permite comparar a una persona a la cual le fue administrar una droga y una persona a la cual le fue administrar un placebo, como si fuesen la misma persona, ¿está bien? Y el término clave es como si fuesen la misma persona, porque no lo son. Entonces, ¿qué es lo que hace el experimento? El experimento fabrica contrafácticos porque por construcción no los observa, ¿está bien? El gran problema que tiene Big Data es que Big Data per se no procede como un experimento, sino que procede observando cosas, ¿está bien? Entonces, eventualmente, aprender de la efectividad de una dieta, comparando gente que hace dieta con gente que no hace dieta, es tan inconducente como querer concluir que los hospitales se enferman, porque a los hospitales va gente que está más enferma, ¿está bien? Se mezclaron las causas y las consecuencias. Entonces, un gran desafío que tiene Big Data tiene que ver con la construcción de contrafácticos, por el mero hecho de que los datos existan sobre gente que tomó una droga y gente que no la tomó, ¿está bien? Eso lo que hace es invalidar la comparación, porque esos datos no provienen de ningún experimento bajo control. Entonces, ojo, que como Big Data no observa contrafácticos, en el mejor de los casos, Big Data permite ver la mitad de los datos, ¿está bien? Entonces, la construcción de información contrafáctica es importantísima. Esto que es pan y la manteca en lo que trabajan ustedes, que es la disciplina de la salud, en la agronomía, resulta que llegó a ámbitos como la economía. De hecho, el premio Nobel del año anterior fue asignado a Esther Duflo y sus coautores, justamente por inducir a los científicos sociales a utilizar ideas que ya han sido probadas en la ciencia de la salud, en agronomía, etcétera, etcétera. Big Data no es todos los datos. Y a veces ni siquiera Big Data es mucha información. ¿Está bien? Muchas veces nos pensamos que por tener muchísimos datos tenemos necesariamente más información, que es algo que la disciplina de la computación ya atravesó durante un largo recorrido, ¿no? La perspectiva, por ejemplo, de aprender si las chances de que salga caro seca son 50%, pasan, de acuerdo a la estadística clásica, con, por ejemplo, tirar una moneda infinitas veces. Yo tiro una moneda muchísimas veces, eventualmente aprendo que la probabilidad de que salga caro seca es 50%. Pero este razonamiento, también de infinitos tiros, y que con infinita información yo aprendo, eventualmente, las chances de que salga caro seca, descansa sobre dos ideas fundamentales. Primero, que en replicar el tiro de la moneda, yo no cambie la moneda, ¿está bien? Punto número uno. Y segundo, que en tirar la moneda repetidas veces yo no la aprenda a tirar, ¿está bien? Porque si no, no hay nada por aprender, sale el resultado que yo quiero. En estadística esto tiene nombre, para que opere este razonamiento, que se llama ley de grandes números, ¿está bien? Tiene que ocurrir que los datos sean más o menos homogéneos, ¿está bien? Y que los datos entre sí sean más o menos independientes, ¿está bien? Entonces, en definitiva, Big Data es como si uno tuviese datos de infinitos tiros de distintas monedas y que además entre sí son altamente dependientes. Entonces, en definitiva, eso eventualmente atenta contra la mera posibilidad de aprender de muchísimos datos. O sea, uno puede aprender de muchos datos siempre y cuando sean más o provengan de poblaciones más o menos homogéneas y que esos datos sean más o menos independientes. El año pasado, hace un par de años en realidad, Xiao Lemeng, que es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, tal vez el más importante del mundo, escribió un artículo famosísimo que se llama algo así como la paradoja de Big Data, que dice justamente por qué Big Data mediante, ¿está bien?, algoritmos, etcétera, etcétera, fue muy difícil predecir qué es lo que pasaba con las elecciones de 2016. Ni hablar, que les voy a preguntar al final de esta charla, si con datos, Big Data, algoritmos, sabemos cómo va a resultar la elección de mañana, ¿está bien? Y eso tiene que ver con que los datos que aparecen en las redes sociales, etcétera, etcétera, son fuertemente dependientes, son fuertemente heterogéneos, casi como la negación de la ley de grandes números. Entonces, cuidado, tener muchísimos datos no necesariamente implica tener mucha información, porque para eso hace falta que los datos sean medianamente independientes y medianamente homogéneos. El otro problema es que es un problema viejo en la ciencia aplicada, que tiene que ver con el sesgo de confirmación, que lo que pasa con Big Data es que el que busca encuentra, inclusive encuentra hombres embarazados. A ustedes no les tengo que aclarar esto. Una cosa es hombres embarazados y otra cosa es hombres a los cuales un test de embarazo le dice que están embarazados. Son dos cosas completamente distintas. ¿Está bien? De hecho, confundir una cosa con la otra es parte de uno de los grandes problemas que tiene Big Data, ¿no? Déjenme que les muestre algo, ¿está bien? Acá lo que van a ver en este gráfico, si los están viendo, son dos series, ¿está bien? Esto está publicado en un libro, son datos reales. La serie que está en rojo es la serie del gasto público argentino, ¿está bien?,
como porcentaje del Producto Bruto Interno. Sube, ¿está bien? Aumenta el gasto público. Y la serie en negro es una serie misteriosa, ¿está bien? Que se mueve sospechosamente cerca del gasto público argentino, ¿está bien? Y cuando uno la ve dice, bueno, si yo tuviese acceso a esa serie, quizás puedo entender cómo funciona el gasto, quizás lo puedo controlar, quizás puedo evaluar si Argentina está gastando correctamente, etcétera, etcétera. Y déjenme que les revele cuál es la serie misteriosa, ¿está bien? La serie misteriosa es la audiencia de la serie de Big Bang Theory, ¿está bien? Entonces, en definitiva, fíjense lo que está pasando. Acá este es un programador americano que se llama Tyler Vigen, que lo que hizo fue diseñar un algoritmo que lo que hace es busca cosas que se muevan juntas, ¿está bien? Y encuentra, ¿está bien? Por casualidad, porque justamente la estadística está diseñada para permitir ciertos errores, para que ocurran otros aciertos. Como cualquier test estadístico, la estadística puede fallar, ¿está bien? Entonces, de repente se cuelan por esos intersticios de las fallas que uno sabe que van a ocurrir en un método estadístico, este tipo de cosas. Si quieren asustarse, les muestro otra, ¿no? Acá lo que el mismo libro, que es graciosísimo, también el autor justamente está jugando con esto para mostrar los peligros de buscar y encontrar. Esto que están viendo acá es la gente que se ahoga en una piscina, ¿está bien? Y la cantidad de films en las que aparece Nicolas Cage, ¿está bien? Cualquier persona que haya entendido, que haya estudiado un poquitito de esto, sabe que estas cosas no tienen ninguna relación y que la razón por la cual ocurren estas cosas es por casualidad, ¿está bien? Entonces, Big Data, si uno no entra a la lógica de Big Data con preguntas relativamente concretas y con cierto conocimiento, lo peor que le puede pasar en Big Data es que uno va a terminar encontrando, ¿está bien? En el mismo sentido que si uno no entiende cómo funciona la lógica esperada de un test, va a terminar encontrando así como un tipo embarazado, cuando todos sabemos el tipo de cosas que estamos hablando. Cuidado con Big Data y con los algoritmos, porque si uno entra con preguntas débiles, lo peor que le puede pasar no es no encontrar, sino justamente todo lo contrario. Este problema es viejo, es viejísimo, no se los tengo que contar, pero todo el mundo entiende qué pasa con esto y deja de entiende cuando uno se lo cuenta a los chicos en clase, ¿está bien? Pero por alguna razón se lo olvida cuando uno sale de la clase, ¿no? Y este es un problema particularmente serio para Big Data, este problema de que correlación no es causalidad, que ya lo hemos discutido hasta el hartazgo, ¿no? Pero déjenme contarles en qué sentido este es un problema serio para Big Data. Estos son datos cuasi reales, yo voy a contar por qué, pero acá lo que hemos graficado es la proporción de gente que tiene paraguas en una determinada localidad y la cantidad de lluvia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí a la derecha podría estar Rosario, que es una ciudad donde llueve mucho, entonces viendo la proporción de gente que tiene paraguas, yo predigo que en Rosario debe llover mucho, y si me voy a Antofagasta, la proporción de gente que tiene paraguas es baja, con lo cual yo predigo que en Antofagasta llueve poco. Ok, y si me pongo a armar un modelo, puedo armar un modelo sofisticado, simple, etcétera, etcétera, ¿qué predice lluvia? O sea, si a mí me consiguen datos de la proporción de gente que tiene un paraguas, yo predigo la cantidad de lluvia, ¿está bien? ¿Cuál es el problema? Machine Learning, Big Data, es tremendamente exitoso con estas ideas, ¿está bien? Con modelos simples, con modelos complejos, con Deep Learning, con lo que quiera, ¿está bien? Pero un error que comete mucha gente, lamentablemente, es pensar que porque uno mejoró la capacidad predictiva, entonces está más cerca de entender ciertas cosas, y peor aún, de evaluar acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener un modelo que predice muy bien la cantidad de lluvias, pero en esta circunstancia extrema yo no he avanzado nada en entender por qué llueve. ¿Está bien? Yo sigo sin saber por qué llueve. Peor aún, yo ni siquiera sé qué hacer para que pare de llover o para que llueva. Fíjense que es un disparate creer que porque yo reparto paraguas, entonces va a llover más. ¿Está bien? Entonces, un error que comete mucha gente es pensar que porque yo tengo un modelo que predice bien, entonces estoy más cerca de entender qué pasa. Lo que uno puede plantearse, bueno, pero ¿para qué uno quiere entender qué pasa? Por lo que dijimos antes, ¿está bien? Porque para tomar acciones uno tiene que descartar senderos, ¿está bien? Si yo le doy una droga a una persona, tengo que descartar que la circunstancia de no dársela voy a estar peor. Entonces tengo que entender cómo funcionaría la droga si yo la administro y cómo funcionaría si yo no la administro, ¿está bien? Eso que es esencial para la salud es también esencial para la política pública. Insisto, para entender cuáles son los alcances de levantar la cuarentena o no levantarla, yo tengo que entender qué es lo que pasa en las dos circunstancias, ¿está bien? Entonces, de entender cómo funciona la realidad, yo puedo evaluar cuánto cuesta, cuánto beneficia, etcétera, etcétera. O sea, no es un simple ejercicio intelectual. ¿Está bien? Entonces, un gran problema de Big Data es que ha avanzado enormemente en cuestiones predictivas, pero eso no implica que nosotros ahora entendemos un poco mejor cómo funciona la realidad como para entenderlo. Las mejoras predictivas no necesariamente se traducen
en mejoras explicativas, y ni hablar en mejoras evaluativas de cómo evaluar distintos cursos de acción, ¿está bien? Lo cual obviamente no descarta que no estemos mejor, porque obviamente por lo menos uno puede hacer predicciones confiables. De ninguna manera estamos atentando contra eso. El otro enorme desafío que tiene Big Data en la sociedad es el desafío del consenso y la confianza, ¿está bien? O sea, la tarea de cualquiera que produzca datos y estadísticas no es simplemente una tarea algorítmica, sino de dotar a esos algoritmos de un mecanismo confiable. Fíjense la siguiente cosa. ¿Está bien? Todos vimos esto, ¿está bien? Que es el Mundial de Fútbol, en donde hay un árbitro que en plena época de Big Data, algoritmos, Machine Learning, Deep Learning, lo que quieran, el tipo tira una moneda para decidir quién empieza pateando, ¿está bien? También hemos visto esto, ¿no? Que uno de los eventos sociales deportivos más importantes del mundo, que es el sorteo del Mundial, se sigue haciendo con pelotitas, carteles, celebridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y más aún, tal vez la madre de todas las encuestas, ¿está bien? En una sociedad, que es el acto eleccionario, se sigue haciendo con un protocolo, ¿está bien? De papeles, boletas, fiscales, etcétera, etcétera, ¿está bien? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la razón por la cual el acto eleccionario se hace con boletas, el sorteo de quién saca en un partido se hace con una moneda, no es porque no existan tecnologías mejores, sino porque la gente tiende a desconfiar de esas tecnologías, ¿está bien? Entonces, en definitiva, no estamos muy lejos de un algoritmo que yo aprieto Enter y me diga cuánto vale la tasa de pobreza, por ejemplo, ¿está bien? Pero lo importante es dotar a ese algoritmo de un mecanismo que lo haga creíble, y creíble en parte pasa por entender cómo funciona, ¿está bien? O sea, yo necesito convencer a la comunidad científica, necesito convencer a mis pares, a mis alumnos, pero necesito convencer a quienes toman las decisiones, ¿está bien? Necesito convencer a quienes las comunican, los periodistas, y fundamentalmente necesito convencer a cierto público, ¿está bien? Entonces, porque un algoritmo convence a un colega, no significa que el algoritmo va a convencer a todo el mundo. Imagínense que a lo que yo me dedico, el cóctel de suspicacia que levantaría si a partir de mañana medimos la pobreza con un algoritmo que dice, ¿sabes qué? En Argentina la pobreza es 3,2%. ¿Por qué? Porque lo dice un algoritmo de Deep Learning, probado con cross-validation y con un montón de cosas, ¿está bien? De lo cual se deduce que no es que hay que abandonar la lucha algorítmica, sino todo lo contrario, ¿está bien? Hay que hacer un enorme trabajo de convencer a nuestros interlocutores, que pueden ser nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros votantes, nuestros gobernantes, nuestros educadores, ¿está bien? De que hay algo confiable. Lo hicimos con la tecnología, lo hicimos con las radiografías, lo hicimos con las vacunas, lo hicimos con tantas cosas donde la gente confía en la comunidad. Entonces, todo esto habla de que un trabajo algorítmico importantísimo es dotar a ese algoritmo y esos métodos de una credibilidad de modo que la gente confíe. Esa es una tarea complicadísima y es un gran desafío que tiene Big Data. ¿Está bien? Y un último desafío que tiene Big Data, que es terrible, tiene que ver con que Big Data tiende a quedarse casi mudo cuando aparecen cuestiones de impredecibilidad estratégica. Déjenme que les haga dos preguntas, ¿está bien? Primero, acá tienen, por ejemplo, estas imágenes clásicas del Mundial, en donde está un arquero que mira un papelito y otro que dice, no, era para ponerlo nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero déjenme que les pregunte dos cosas, ¿está bien? Una es, ¿alguno de ustedes en épocas de algoritmo, Big Data, Machine Learning, lo que sea, sabe cuánto va a valer el dólar la semana que viene? Y déjenme que les ponga una ficha más, ¿está bien? Con algoritmos, con Big Data, en pleno siglo XXI y después de que pasó tanto, ¿sabemos ahora, a las 10:26, quién va a ganar las elecciones mañana en Estados Unidos? No, no lo sabemos. No lo sabemos significa comunalmente no lo sabemos, ¿está bien? Quizás lo sabe alguien, quizás alguien tiene una conjetura, pero no logramos convencerlo. ¿Por qué? Porque los partidos de fútbol, ¿está bien? ¿Quién va a ganar la elección? ¿Cuánto va a valer el dólar? ¿Está bien? Son fenómenos altamente estratégicos, ¿está bien? Entonces, un resultado de las disciplinas que estudian este tipo de complejidad, ¿está bien? Que también incluyen parte de la meteorología, obviamente, ¿no? Es que los resultados de los fenómenos estratégicos tienen como resultado fenómenos que son esencialmente aleatorios. Entonces llama la atención cómo en época de Big Data todavía seguimos sin poder responder esas preguntas básicas. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? ¿Quién va a ser el próximo presidente de Argentina? ¿Cuánto va a valer el dólar? Déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes, con una mano en el corazón, el 31 de diciembre de 2019, brindaron
y se dieron cuenta que íbamos a estar casi todo el 2020, no Argentina, sino todo el mundo encerrado por una pandemia. ¿Está bien? A Big Data, en lo que tiene que ver con cosas altamente estratégicas, todavía se le escapa la tortuga. Muy bien, es el tiempo que tenía. ¿Qué quiero que se lleve? Me parece que más de hablar de Big Data tenemos que hablar de New Data. Ahora, podemos ver cosas que nunca pensamos que íbamos a poder ver. Entonces, lo que yo celebro no es tanto la masividad de los datos, sino el hecho de que podemos entender de ciertos fenómenos que hasta ahora solo lo único que teníamos es oscuridad. No confundamos datos con información. Big Data puede llegar en la masividad a agregar muchísima información, de muchos datos, pero eso no necesariamente se traduce en mejor ni más información. Tercero, un clásico. Se trata de no torturar datos, de tener una interacción inteligente con los datos, ¿está bien? Porque si no, los datos le dicen a uno lo que tiene ganas de escuchar. Tercero, por más que es un clásico, cuidado de no confundir capacidad predictiva con explicativa, porque correlación, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, no es causalidad. Cuidado con las cajas negras, ¿está bien? Porque las cajas negras nos convencen a nosotros que somos técnicos, pero me parece que nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros votantes, nuestros colegas requieren confiar, y confiar no es una confianza ciega, sino que tiene que ver con entender. El conocimiento es el antídoto contra la ignorancia. Y segundo, cuidado con pretender que Big Data resuelva cuestiones de impredecibilidad estratégica. ¿Está bien? No podemos tener mucha confianza en que Big Data nos diga quién va a ser el presidente de Estados Unidos, el de Argentina, ¿está bien? Porque eso tiene que ver con predecir fenómenos que son altamente estratégicos. Bueno, como me decía en la presentación, además de las cosas que yo hago como investigador, como docente, hago divulgación científica. Estos son los 2 últimos libros que escribí, que es Psique en la Estadística, Big Data, ambos publicados por Siglo XXI Editores. Y a fin de año va a salir el próximo, que tiene que ver, es un libro de divulgación científica sobre toda la obra de Jorge Luis Borges, vista de una perspectiva de algoritmos, de probabilidades, etcétera, etcétera. Así que con eso me despido. Bueno, realmente fue un gusto enorme compartir ideas con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Walter. Queremos abrir este momento que tenemos para preguntas. Quiero ver si Sebastián o Guillermo nos dan posibilidad de que abran el chat para que hagan preguntas para Walter Sosa Escudero. Sí, ahí está abierto el chat y pueden preguntar. Lo que quiera preguntar, ¿eh? Bueno, tenemos muchas notas de agradecimiento. Mientras tanto, si alguien quiere hacer una pregunta, les pediría que me ganen de mano, porque si no lo voy a preguntar yo. Bien, ahí tenemos una pregunta de Horacio, que pregunta, ¿cómo evalúa la disponibilidad de información de salud en Argentina para realizar este tipo de análisis? Mira, gracias por la pregunta. No soy un experto en el tema, he trabajado bastante en algunas otras cosas que tienen que ver con salud. Mira, de cierto punto de vista relativo te diría que muy bien. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿está bien? No sé, en cuestiones de identificación de fenotipos, hay muchísimo trabajo que hemos hecho nosotros, y me parece que lo que está pasando ahora es que mirando lo que pasa en general en todo el sector, hay muchas más oportunidades que datos. ¿Está bien? Eventualmente nos va a pasar que a medida que empecemos a andar este camino, nos vamos a encontrar con las limitaciones de los datos en sí. ¿Está bien? Pero lo que yo he notado de interactuar con gente que trabaja en salud, con gente que trabaja en política pública, es que todavía la restricción más fuerte no está dada por los datos, sino por las preguntas. ¿Está bien? Entonces yo creo que en el cortísimo plazo me parece que hay muchísimas posibilidades, hay muchísimos datos, sobre todo en el área de política pública. Me parece que las oportunidades son gigantescas. En el área de salud, misma cosa pasa con el sector educativo. ¿Está bien? Es como que es un costado que está todavía demasiado subexplotado. Daniel Luna pregunta, Walter, quiero conocer tu opinión con respecto a las grandes compañías y los datos de los ciudadanos. ¿No vamos a un monopolio? ¿Qué rol jugamos las pequeñas empresas y estaremos siempre en el vagón de cola? Es la pregunta. Perfecto, buenísimo. Fernando, te pido que me cortes cuando sea menester, porque este tema, todo Sí, lo que me están preguntando es interesantísimo. vamos a ¿Está extendernos bien? con el permiso del profesor López Cano, vamos a extendernos 2 minutos más. Un segundo, pero te cuento muy rápidamente, ¿no? La pregunta que hace Daniel es fantástica, porque por un lado uno tiene que pensar que Big Data, y sobre todo subrayando la palabra Big, tiene que ver con
corporaciones enormes, ¿no? Con esto de Amazon, Google, Mercado Libre, los propios estados. Y es cierto, ¿no? Que eventualmente esas instituciones tienen una ventaja comparativa, ¿no? Pero Big Data tiene un pequeño costado hacker. ¿Qué quiero decir con esto? La lógica de Big Data, al ser observacional, rompe la equivalencia tener datos, tener acceso. ¿Está bien? O sea, históricamente, cuando yo era chico, ya se habrán dado cuenta por el pelo, yo tenía mis discos y tenía acceso a mis discos. O sea, tener los discos era tener acceso, y tener acceso a tener los discos. Si alguien me sacaba los discos, yo perdía los discos y el acceso. ¿Está bien? Ayer me abrí una cuenta en Tidal o en Spotify, y ahora tengo acceso a parvas de CDs, ¿está bien? Pero no los tengo. Pero fíjense que me es irrelevante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces el que tiene acceso no es el que tiene los datos. ¿Está bien? Entonces, eso le abre la puerta al hacker, entendido en el sentido heroico del hacker, no en el sentido peyorativo. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen en mis tweets. ¿Quién es el dueño de mis tweets? ¿Soy yo? ¿Es Twitter? ¿Está bien? ¿O es una persona que se da cuenta cómo estudiar todo lo que yo escribo? ¿Está bien? Entonces, donde yo soy pesimista es en lo que sugiere Daniel. Mira, esto tiende a ciertos monopolios porque las grandes instituciones tienden a producir muchísimos datos, pero por otro lado, la lógica de Big Data es visible. Entonces, muy posiblemente para una empresa, por ejemplo, la información más interesante de esa empresa no esté dentro de la empresa. ¿Está bien? Si no fuera, por ejemplo, para muchísimas empresas de consumo masivo, más que explotar la información que está en la empresa, muchos hackers se dieron cuenta, programadores, simplemente no quiero utilizar el término peyorativo, que es mucho más interesante ver lo que dicen los clientes usuarios en las redes sociales, ¿está bien? O en las encuestas, que hacerlo dentro de la empresa. Entonces, soy pesimista con lo que vos decís. Mira, las grandes corporaciones tienden a producir volúmenes masivos de datos, pero por otro lado, la exposición, la libre accesibilidad de muchos datos hace que pequeños programadores con preguntas muy inteligentes puedan jugar cartas del tipo David contra Goliat, también dándose cuenta que posiblemente el que tenga acceso tenga más chances o iguales chances de resolver una cuestión práctica que la persona que solo tiene los datos. ¿Está bien? Entonces, el monopolio de la posesión de datos no se traduce directamente al monopolio del acceso. ¿Está bien? Entonces, justamente que se haya roto esa dicotomía es lo que hace que yo sea un poquitito más optimista al respecto. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, tenemos muchos saludos y otras preguntas más que no vamos a tener tiempo de responder. Le recordamos los libros de Walter Sosa Escudero, Big Data y qué es y qué no es la estadística. Vamos a dar lugar enseguida a la presentación del profesor Emilio López Cano, que está conectado desde Madrid. Le agradecemos de vuelta nuevamente a Walter Sosa Escudero. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamento, no sé si va a poder seguir acompañándolos, me gustaría hacerlo, pero bueno, quería nuevamente aprovechar para agradecer. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.